Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy martes, donde parece que el tiempo está bastante mejor que ayer, hace más calor, pero también los alisios el alisio sigue soplando muy fuerte sobre Canarias. El mes de julio suele ser uno de los meses más ventosos del año y efectivamente se está comprobando porque desde que entró julio el viento no se ha ido. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes. Buenas tardes, mejor dicho. A usted el viento le encanta, ¿no? No hay tanto viento. Para la fecha vendrá seguramente peores épocas, pero de momento no lo hay. Bueno, pues tenemos fuertes rachas, algunas pueden pasar los 35, 40 kilómetros. Don Pedro, buenas tardes a todos. Pedro Martín. Bien, encantado de la vida. ¿Qué tal? Hoy dice que usted tuvieron una entrevista muy comentada. Bueno, yo no sé si la han comentado. Yo era la primera vez que entrevistaba a Carlos Espino, que la tuvimos por fin en el Peje Verde. En Nodos Radio sí había estado y en el Peje Verde también, pero yo no había tenido la oportunidad de entrevistarlo. Muy interesante todo. Muy interesante. Está colgada, si quieren escucharla, en el pgverde.com. Bueno, vamos ahora con Carlos Inza. Buenas tardes, don Carlos. ¿Cómo está usted, don Carlos? Muy bien. Bueno, pues muchos temas. Hay uno que ya lo habíamos comentado el otro día aquí con la propia alcaldesa de Arrecife, la nueva alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, y es que finalmente ya tiene el informe y parece que va a poder abrir la avenida en los próximos días. Ella espera que antes de finalizar julio y con ello cumplir una promesa, ¿no? Una promesa que se hiciera Miguel Ángel en plena campaña electoral. Usted sabe que en campaña se hacen muchas promesas y la mayor parte pues no se cumplen, ¿no? Sí, hay que decir que aparte de aquella reunión que me tocó aquí, coincidí cuando hubo aquella reunión, me refiero oficial, entre Loli Corujo y la propia Astrid Pérez en el Cabildo, que convocaron a todos los medios y tal, luego donde se deciden realmente las cosas importantes, pues se hacen reuniones más o menos secretas, y una de esas reuniones secretas se acordó definitivamente. Por cierto, volvemos a los gloriosos tiempos del PSOE y del PIL, y los famosos compartimentos estancos, solo que en este caso hay un acuerdo, un pacto mutuo de no agresión, es decir, Astrid efectivamente va a hacer cosas que al PSOE no le gustan ni pizca, que por ejemplo la apertura de la avenida, y el PSOE va a estar silente, no va a decir nada, lógicamente se lo va a tener que comer con papa. Es una cuestión menor en cualquier caso para ellos. Bueno, no tan menor, no tan menor. Sí. Estuvieron, bueno, sí. Es menor, me refiero bueno, no tan menor, pero que igual. A cambio de lo que han conseguido, esto es una tontería. Y al mismo tiempo, en su contrario, claro, el Partido Popular no va a decir nada, o chitón, con respecto a lo que haga el PSOE en el Cabildo. En el Cabildo, por ejemplo, ciertos nombramientos que como mínimo llaman la atención y pueden ser aparentemente escandalosos. Eso ya está haciendo esa estrategia habitual de lanzar globos sonda a los medios de comunicación para, si los publican, ver cómo reacciona la gente y cosas como, por ejemplo, el posible nombramiento de la señora Eva de Anta como responsable máxima de los centros y otros que se están lanzando ya en medios de comunicación, amigos o no amigos, igual, ellos los lanzan y eso lo manejan muy bien, el señor Carlos Espino sobre todo, que es un experto en esto y doy fe porque es así, controla muy bien esas cosas, y entonces hay ese acuerdo de no agresión, que obviamente hay un pacto al fin y al cabo, tanto en el Cabildo como en el Ayuntamiento, PP, PSOE, como en su día lo hubo PSOE-PIL, y tú recordarás perfectamente en casos como Inarsa, en casos como los centros, que cada cual manejaba en su cotarro y los demás callados. Luego se iba viendo lo que pasaba. Don Pedro, ¿usted qué le parece la decisión ya? Parece que firme de abrir la avenida, de hecho ya tiene los informes. El hecho de que se vaya a hacer en un solo sentido, que fue lo que prometió el Partido Popular, pero es verdad que ha cambiado un poco, yo creo que acertadamente, sinceramente lo digo, de que se pueda en dos sentidos, es decir, se va a abrir en el sentido de lo que, para entenderlo todo el mundo, del reducto hacia el Charco San Ginés. Sí, yo creo que no hay ninguna novedad. Lo novedoso es que por fin se empiezan a cumplir algunas de las promesas electorales en algunas de las campañas. En este caso ya le ha tocado a Astrid Pérez pues cumplir con esta promesa, y no era solo una promesa electoral, esto es una reivindicación prácticamente desde que se cerró la avenida y se llevó a pleno incluso la apertura y se desoyó por parte de a la antigua alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, ¿no? Yo creo que es necesario, creo que yo soy mucho del método empírico, ya se ha probado a tener la avenida como está actualmente. El espíritu de las obras y las acciones que se llevan a cabo con esa inversión era la dinamización, la modernización sí está, pero la dinamización fue un total fracaso, un fiasco absoluto, y por tanto hay que cambiar, que se cambie en un solo sentido. A mí también me parece positivo. Otra de las medidas es la limitación a 20 kilómetros por hora. ¿Ahora cuánto está?
a 20 kilómetros por hora. Pero bueno, como se va a abrir, es que son 20 kilómetros por hora a los vehículos restringidos. Ahora será el tráfico, como bien dice, de oeste a este, desde el Gran Hotel al Charco prácticamente, y veremos. A ver, yo lo que espero es que como mínimo se empiece a notar en la zona, que es lo que quería, aparte de que había muchos vecinos que lo reivindicaban también. Yo creo que notarse, primero va a ser muy complicado que se note a corto plazo, dado cómo está la devastación de la zona centro de Arrecín. Va a ser muy complicado. Segundo, yo siempre dije que no era condición sine qua non para que funcionara la zona centro el que se abriera la avenida. Lo que para mí tenía sentido era que la avenida se abriera porque es una arteria vital para el tráfico, el movimiento del tráfico en Arrecife, que es bueno peatonalizar parte del centro, pero no las vías de acceso directos que tiene la ciudad, las pocas que tiene, ¿no? En este caso. Don Carlos, ¿cumple el Partido Popular su promesa? Bueno, primero que no va a estar abierta para el plazo que han dado, o sea, eso vaya por delante porque me parece muy complicado que ahora de golpe y porrazo se cambie la señalética, como cómo funcionan las cosas en la administración y cómo funcionan las cosas de las obras, o sea, que te dan un plazo y luego resulta que son 3 meses más. Astrid Pérez ha dado un plazo porque le están pinchando ya desde la oposición diciéndole, oiga señora, que usted dijo que el primer día, su primera medida iba a ser abrir la avenida. Ha pasado ya 1 mes y medio y no se ha cumplido esa promesa. 1 mes y medio no. Bueno, pues lo que de haya... toma de posesión pues ella... Un mes apenas escaso. No llega ni un mes. Bueno, pues 3 semanas. Un mes, pero ya dijo que iba a ser su primera medida. O sea, que la primera decisión que ella iba a tomar, según toma la posesión, era abrir la avenida. Claro, esas cosas es complicado decirlas porque hay que tomar, claro, hay que hacer una serie de informes, una serie de obras, y eso no se puede llegar y decir, venga, como la varita mágica, venga, abre la avenida. No, hay que hacer una serie de obras... si se van a cruzar vehículos, si se van a cruzar vehículos, en el ancho de calzada en algunos tramos no caben 2 vehículos, no cabe una guagua y un coche, no caben, con lo cual hay que hacer obras. Y además el cambio de la señalética pues lleva un trámite, lleva un tiempo, no se hace de un día para otro. De todas maneras, hasta ahora mismo estaban en 2 sentidos. Yo creo que va a tardar un poco más, o sea, no creo que se demore mucho más. Yo creo que no pero creo que va, y más estando en verano. Eso sí puede ser un problema. De julio, pues por eso que al final va sumando una cosa a otra. Eso sí puede ser un problema porque el ayuntamiento, según me cuenta internamente ahora mismo, aparte de la desorganización con la que se ha encontrado ese ayuntamiento, el problema es que hay mucha gente ahora que pues están de vacaciones. Pues por eso yo apuesto, me puedo equivocar. No hay departamento, como en esta vida, obras, por ejemplo, se lo encontraron sin obras, no, sin personal, prácticamente desarmado, que es una de las quejas que ha hecho pública el Partido Popular. Pero y bueno, como bien decíamos antes, o decía alguien por aquí, creo que Miguel Ángel, es como si fuera departamento estanco, reino de Taifa, donde cada uno va a decir lo que crea mientras no toque la parcela del otro. Bueno, hombre, porque es que desde luego esto es un sapo que se está tragando el Partido Socialista, donde hasta antes de ayer había dicho que esto era intocable, o sea, que no se abría la avenida bajo ningún concepto y que era casus belli intentar tratar ese asunto. Aquí hemos llegado, como en las elecciones hemos visto, donde muchas veces los principios, si te gustan, bien, y si no te gustan, pues los cambiamos, no hay ningún problema. Pero en cualquier caso, ahí al cargarse, entre comillas, a Eva de Anta, que era lo que lo decía de alguna manera... Sí, pero, bueno, pero porque lo que sería... Eva de Anta, cargarse a Eva de Anta es un gesto de cara a la galería, claro, porque nada más. Simplemente claro, porque no cuadraba, o sea, que los ciudadanos no iban jamás a encajar un pacto del Partido Socialista con el Partido Popular con Eva de Anta de teniente alcalde de Astrid Pérez, porque es que eso era ya, si se llama pacto antinatura, ver eso sería ya algo, vamos, como de una dimensión intergaláctica, o sea, que Astrid Pérez esté gobernando con esta señora, con lo cual se la han quitado. ¿Pero qué han hecho? Se la llevan a los centros turísticos. Bueno, los centros turísticos, no se sabe, probablemente, está casi seguro. Exactamente, es casi seguro. Casi seguro. Es casi seguro. Evidentemente todavía les da vergüenza decirlo, pero al final, claro, van ablandando a la opinión pública, lanzan un globo sonda, lanzan otro globo sonda, lanzan otro globo y al final... Y lo que es un principio de lo que va a pasar en los centros turísticos, que luego si queréis hablamos, porque ayer se reunió la presidenta del Cabildo con los trabajadores de los centros, les echó una arenga de vuelta al pasado, que es un retorno no al futuro, sino al pasado, de volver a las épocas oscuras de Carlos Espino, aunque Carlos Espino a lo mejor no esté en los centros, pero desde luego lo que sí es una vuelta otra vez al pasado y donde Astrid Pérez no va a decir ni pío, lógicamente, porque no puede decir ni pío a no ser que quiera conservar su puesto. El acuerdo de no agresión, el pacto de
una aclaración. Déjame decir solamente con respecto a lo de ya va a terminar con lo del ayuntamiento, a no ser que vaya a seguir con otro tema. Y el asunto de las liberaciones también ha sido muy comentado, y no solamente en este ayuntamiento. Ya decía Paco Pomares en el artículo que escribe todos los días en El Día, para la redundancia, y estaba hablando del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en concreto, decía que si para hacer, por ejemplo, lo decía textualmente, no me lo invento, concejal de parques y jardines, no hay necesidad de estar liberado. Hombre, en Tenerife, con los parques y jardines que tienen allí, el García Sanabria y tal, a lo mejor sí, digo por la cantidad de vegetación que... Pero me acordé, no sé por qué, de alguien de por aquí más cercano, aquí que también está liberado. Ramírez Cerdá se llama. Y tiene el Ramírez Cerdá, que tiene una arboleda. Mucho trabajo, mucha arboleda, en fin. Mucha vegetación. Bueno, no pues ya iremos viendo cómo anda el Ayuntamiento de Arrecife. Yo creo que en este caso, pues, es decir, yo creo que es razonable lo que ha hecho Astrid Pérez, ha cargado el informe. Ahora hay que ver cómo se abre esa avenida, porque sería irresponsable, lo haga Astrid o lo haga quien sea, sin un informe previo y sin un estudio previo, abrirla por abrirla, pues no me parece razonable. Lo que me parece poco razonable es lo que se dice en campaña, pero no solo Astrid, sino la mayor parte de la gente que dicen cosas que después saben que no van a poder cumplir sobre la marcha, ¿no? Porque cuando dice que el primer decreto que firmaré, hombre, es verdad que eso... ¿Y lo fue? Bueno, no fue el primero, porque se firman miles de decretos de tonterías y cosas que no importan. Millones. Pero ya solo el pacto que ha hecho ya se ha pasado por el forro todo lo que dijo en campaña. Pero lo que quiero decir es que en cualquier caso, yo creo que ahora lo que hay que, en fin, lo razonable es todo el mundo entiende que esto pueda tardar un mes y medio. Si la cosa se prorroga mucho más, pues entonces cuando ya la gente podría empezar a decir, Astrid se ha hecho la remodelación. Yo no creo que sea el caso. Yo creo que esto va a estar abierto en 10 días. Yo creo que esto, antes de finalizar julio, en 10 días va a estar abierto. Está abierto. Y el tema del 20, lo digo porque me han llamado gente, yo creo que está bien que se haya puesto 20 de velocidad. Claro. Creo que es acertado. ¿Por qué? Porque esto se trata de una avenida no para ir a hacer una carrera, se trata simplemente de que la gente pueda trasladarse al otro lado de la ciudad, que es lo que va a permitir, sin tener que estar callejeando o dando y descongestionar el centro. Pero se puede ir tranquilamente a 20, oiga, que no pasa nada, se va a tardar. Creo que calcularon que a 20 se puede tardar 2 minutos, ¿puede ser? ¿2 o 3 minutos? No lo sé, no he ido nunca a 20. Y hasta yo sé que usted ir a 20 usted... No, voy a 100. De todas maneras, y ahora recordando un poquito el tema de la avenida, como decía que lo que había sido causa belli, en campaña electoral el Partido Socialista publicó un vídeo que no tenía desperdicio, ¿eh? Y no sé cómo lo... ¿Tú no viste el vídeo de la campaña? Bueno, Juan Francisco Rosa diciendo que quería llevar a los clientes a su puerto. O sea, era un vídeo, pero no solo por eso, por muchas cosas más. Hablaba, hacía un recorrido, relacionaba la corrupción que había en Lanzarote con el tema de la Era un vídeo de la teoría de la conspiración. Bueno. Digno de esto del cuarto. Ahí la verdad que casi era cómico. Aquello que yo vi al menos fue casi cómico. Era casi cómico. Bueno, vamos porque Dácil García, uno le dicen Dácil García, otro García, en fin, como sea, el apellido es innombrable. Digo, innombrable me refiero que innombrable porque... García sin tilde, tampoco es tan difícil. Dácil García. García. Yo lo leo tal cual, lo pronuncio tal cual lo leo. Es que uno dice García, otro García. No, bueno, si no le pones la tilde es García, simplemente. Dácil, que estaba en el PP, por lo visto. Bueno, la que estaba en el PP, una persona que yo creo que es de las personas que hizo una muy buena labor en la oposición en el Ayuntamiento de Arrecife, pues ha decidido ha tomado la decisión de abandonar el Partido Popular. Ha dicho que lo va a hacer por cuestiones de que quiere dedicarle más tiempo a su empresa y a su vida personal, aunque ha dejado caer, al menos a Lancelot Digital, que de alguna manera antes de las elecciones, había habido una disputa interna, una serie de acusaciones contra ella, que realmente le ha quitado muchas ganas de seguir en el Partido Popular. Tengo que decir que Astrid Pérez, y si no que me desmienta ella, pero eso es la información que yo tengo, al menos no fue precisamente de las personas que se intentó, cargar a Dácil, sino un entorno cercano a Astrid, la que al parecer utilizó una serie de informaciones. De correo. Uno dicen que es falso, otro que manipulado, en fin, lo que sea, que es lo que ha conducido
o lo que condujo en aquel entonces a que Daci García no estuviera en ninguna lista. Solo la pusieron que cayera en en desgracia. la del Parlamento de Canarias, pero en el número 4, creo que si no me equivoco. Sí, le pasó la patita por encima el ínclito Paco Cabrera. Paco Cabrera, sí. Sí, la pusieron y al Congreso de los Diputados también. Sí, también el número 3. En su momento, ¿no? Yo, sinceramente, que la tengo en la mayor de las estimas, creo que es una pérdida después. Yo creo que es un buen elemento para estar en política. Creo que ella, junto con Jacobo, el señor vicepresidente, que últimamente está desbarrando más de lo que atina, porque hay unas declaraciones por ahí que no tienen desperdicio, junto con Jacobo Medina, con el vicepresidente del Cabildo, fueron los que mantuvieron y fueron, yo creo que bastante eficientes en la labor de oposición en el Ayuntamiento de Arrecife, y prácticamente toda la labor que no pudo hacer la actual alcaldesa por su función como presidenta, como parlamentaria, etcétera, etcétera, pues la llevaron ellos a cabo. Y yo creo que es una persona que ha mostrado bastante sensibilidad y bastante empatía con las personas, que el problema que hayan tenido, hombre, evidentemente cuando la portavoz del mandato pasado en el Ayuntamiento de Arrecife, la que llevó la voz cantante en la oposición, desaparece de una lista donde aparece muchísima gente que no fue habitual, que no era habitual en el Partido Popular de Arrecife, algún problema es evidente que hubo, ¿no? Bueno, ¿cómo ves? ¿Sabes algo del tema? No te lo voy a decir. Primero que extrañó mucho en un principio que no estuviera aquí en las listas locales, porque era de las pocas caras visibles del Partido Popular, había sido una de las pocas caras visibles en el Ayuntamiento de Arrecife. Recordemos que la oposición en el Ayuntamiento de Arrecife, independientemente de las siglas, pues más bien brilló por su ausencia. Grosso modo, alguna sección, pero más o menos, porque todos sabemos lo que ocurría. Y en el caso suyo, bueno, por lo menos era las que más se escuchaba. Yo creo que con respecto a la designación ahí en las listas número 4 y tal, al Parlamento o al Congreso, es lo que se llama una patada hacia arriba, para quitártela de en medio, y además sabiendo que no va a tener posibilidad de tener ninguno de esos cargos, altos cargos. Pero ¿no? Y al final te la quitas de encima y parece que no, que la estás premiando, ¿no? Pero en favor suyo, Carlos, yo creo que hay que decir de Daci, es que pudiendo hacer daño en plena campaña, sabiendo que le habían dado una patada. Y cuando los pactos también, y cuando se hicieron los pactos, también lo tenía fácil. Sí, pero bueno, es una señora como se mantuvo en total silencio para evitar problemas, y en este sentido ha dado muestra de ser una persona bastante fiel, mucho más fiel a veces que algunos de los que primero se dan su labor en el partido fue extraordinaria, o sea, en el Ayuntamiento de Arrecife, además dejando a un lado la demagogia que otros portavoces de otros grupos utilizaban habitualmente en sus discursos y en sus declaraciones, que eran totalmente demagógicos, y esta era una mujer que hablaba con bastante criterio de las cosas, se estudiaba los temas y hablaba con bastante sentido, además de las cosas. Y desde luego hizo la labor de oposición que Astrid Pérez no hizo porque se dedicaba a la labor parlamentaria, cuando demostró Astrid Pérez que no se puede estar en misa y replicando. Es decir, si estás en el Parlamento, estás en el Parlamento, y si estás en el Ayuntamiento, estás en el Ayuntamiento. No puedes estar en dos sitios a la vez y dejarle el trabajo del Ayuntamiento a tu compañera y luego después hacer una especie de purga, dándole, como bien ha dicho Miguel Ángel, que lo ha explicado extraordinariamente, dejándole un cargo donde parece que le estás dando un premio y en realidad lo que estás haciendo es dejarla en la estacada, que es lo que se hizo con esta mujer. Yo creo, y además lo dijimos en su día, pasó también con la consejera del Cabildo, Maite Corujo, que también hizo una muy buena labor, y pues, por las cosas internas de los partidos, que muchas veces no se saben porque no trascienden, pues también se quedó relegada. Y eso hay que decirlo, y en todos los partidos cuecen habas, y en este caso pues, las habas han sido Daci, y ha sido... Y además se vio también con una claridad meridiana cuando Paco Cabrera la pasó por encima, cuando era una persona que ha estado ajena a la política durante los últimos 4 años, que no ha hecho absolutamente nada. Pero ahí no tiene nada que ver la dirección insular. No estoy diciendo que sea la dirección insular, pero fue lo que ha sido. Digo que fue lo que fue. Esto fue una imposición de género. El caso es que a esta mujer se la quitaron de encima y al final pues no le ha quedado más remedio que... Y efectivamente, además, con un señorío, o en este caso con un saber estar perfecto, porque no ha dicho ni esta boca es mía, se ha ido... y no ha despotricado contra nadie, ni ha puesto en un brete al partido, ni nada, con lo cual... Como era de esperar, así todo, permíteme mi ingenuidad, pero y ya se sabe quién más o menos ha estado confabulando para quitar a gente que ha demostrado esa fidelidad al partido. ¿Son gente de las nuevas que está en representación pública?
Es la pregunta que deja don Pedro. No, te pregunto a ti, no, que no, tú no. estás hablando del Ha entorno. habido ascensos meteóricos, ¿eh? Ha habido ascensos meteóricos de gente que no estaba en la política y de repente ha pegado una subida extraordinaria. Yo de Están manera, ahora- don Pedro, como sé que usted lo sabe, pero yo no lo sé, yo de lo que no sé no hablo. Bueno, por cierto, que Blas Acosta ya es presidente del Cabildo de Lanzarote, precisamente con una moción de censura a la más votada, en este caso, en el Cabildo de Fuerteventura, que era de Coalición Canaria. De esta manera, con un pacto con Nueva Canaria y Podemos, si no me equivoco, pues ha logrado el Partido Socialista, aquí estamos viendo imagen precisamente de la toma de posesión como presidente, la toma del bastón, en este caso, y del sillón de presidente. Unidas Podemos y el Partido Socialista quitan a la primera presidenta femenina del Cabildo de Fuerteventura. Es que, de verdad, la curiosidad de la vida. Pero bueno. Evidentemente es por formación. Y Es ponen a porque un es otra señor formación imputado. política. Pero bueno, en cualquier caso... Eso ya son las varas de medir que tienen ellos, que es su problema. Bueno, pues entonces Es que un no problema. utilicen esos dobles raseros, ¿no? Porque luego Pero que que el problema canta que- y chirría Pero mucho. Carlos, el problema que tienen ellos. Claro, por supuesto. Bueno, y por cierto Que me que parece que es que va a ser un gran presidente porque ha sido un buen vicepresidente. a mí me cae muy bien Blas Acosta, siempre, además me parece un hombre que se sale un poco del discurso oficialista y sectario que tiene el Partido Socialista, o algunas personas. Es un hombre de- razonable. Un hombre que yo creo que sabe, un hombre de su tiempo y un hombre que, en fin, que vamos a ver, vamos a darle tiempo a ver lo que hace como presidente de la isla hermana de Fuerteventura. Y Famara Total era una prueba, ¿no?, que se organizaba por el Ingenio Teguise y creo que este año no va a lucir como estaba previsto, ¿no? No va a lucir, se va a reducir bastante, se va a celebrar, y no me pregunten en qué consiste, porque hoy me lo explicaron y sigo sin entenderlo, la categoría vertical, y el resto de modalidades pues se van a dejar para otro momento, que supongo yo que tendrá otro nombre, ¿no? Porque el evento se llama Famara Total y se celebra ahora a mitad de Yo agosto. creo que ya ¿no? lo van a Coincide con la dejar fiesta. para el próximo Ya año. te digo, yo hablé con el alcalde, nosotros hablamos ayer con el alcalde, no sé si tienes declaraciones. No, tenemos declaraciones con el concejal Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodríguez, general de deporte, pero Pues ya entonces que lo explique ahí él, lo si estamos quiere. viendo a Gerardo, que lo está explicando y lo pueden ver en los informativos, pero de momento solo se va a celebrar la prueba deportiva de 5 kilómetros Sí. y 600 Y es a metros petición de de los nivel, que es comerciantes del subir pueblo. el risco de Famara. Pero bueno. Yo quiero hacer una aclaración en relación con el nombramiento, con la moción de censura de Blas Acosta, donde aquí el Partido Popular dijo que hacer una moción de censura, pues no era un comenzar bien un pacto, ¿no? Es decir, que era complicado, que era un tema complicado. Ahí lo hemos visto como no es tan complicado, o sea, que es una cuestión de voluntad, o sea, quieres empezar un mandato con otro pacto, pues haces una moción de censura y no pasa absolutamente nada. Se hizo en el Cabildo de Gran Canaria hace un mandato, en la anterior legislatura, y no pasó absolutamente nada. Ahora se ha hecho en el Cabildo de Fuerteventura y tampoco ha pasado absolutamente nada. Otra cosa es que tengas voluntad de pactar con quien dijiste que ibas a pactar durante la campaña. Donde no va a haber ya moción de censura es en Tenerife. Han llegado a un acuerdo Ya llegó de finalmente un acuerdo. incorporación del Partido Popular. Y Ciudadanos. Lo digo porque había una estrategia Y para Ciudadanos. también... Sí, no, el PP se incorpora y creo que falta uno, pero no van a firmar moción de censura para descabalgar a Carlos Alonso. Lo digo porque la estrategia que había entre, vamos a decir, la parte izquierda de los partidos o el espectro de la izquierda, que querían también intentarse hacer con el Cabildo de La Palma, con el Cabildo de Tenerife, y ya se habían hecho con el de Fuerteventura, ¿no? Con mociones. Una noticia que lo decíamos aquí antes o de récord, ya ha salido el comunicado de turismo, luego vamos a tener 5 minutos precisamente al consejero de turismo, que tiene que estar hoy aquí, pero por compromiso de última hora, precisamente él venía de Azerbaiyán, donde se celebró donde se premió en este caso al Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. Patrimonio de la Humanidad. Como patrimonio de la humanidad, que tiene un simbolismo importantísimo, ya no solo de protección de ese espacio, sino sobre todo lo que se pone en valor o lo que se revaloriza, en este caso es lo que es la cultura de los antiguos habitantes o primeros habitantes de estas Las mejores de estas declaraciones con respecto a este asunto, esta declaración oficial, muy válida, por cierto, por supuesto, por descontado. Yo, para mi extraño gusto, porque yo he leído de todos los políticos, por supuesto, echándose flores, lo típico, ¿no? Pero había unas declaraciones ayer en un periódico, puede que en el de Carlos, en el Canarias 7, me parece recordar,
un señor mayor de 80 y pico años que decía que él lleva toda la vida pasando por ahí, que nunca sabía nada, nunca había visto ninguna de esas boberías que están comentando. Me pareció antológico, me refiero simplemente por poner punto, porque claro, todo esto es algo relativamente reciente, apenas 15, 20 años para acá. Está muy bien que se haga, que se conceda todo esto, porque finalmente ayer había un editorial, me parece en este caso de La Provincia, hablando de que esto puede ser, y de hecho siempre lo acaba haciendo, veamos por ejemplo La Laguna, un centro neurálgico, bueno, un foco, en este caso, económico, porque va a poder dar dinero porque va a atraer a gente, y al final es de lo que se trata, ¿no? Todo lo demás son declaraciones más o menos grandilocuentes, pero lo cierto es que la gente que lleva toda la vida viviendo allí no sabía nada al respecto de estas famosas cuevas mitológicas y tal. Bueno, pues luego hablaremos. ¿Quería decir algo, Carlos? No, que yo quería comentar que ayer hubo una reunión importante, no sé si vas a dar paso al invitado, tenemos tiempo. No, puede hablar. No, quería comentar que ayer hubo una reunión y se reunió la presidenta del Cabildo con el comité de empresa de los centros turísticos ayer por la tarde en el Monumento del Campesino y luego se reunió con los trabajadores. Y bueno, pues les echó una arenga, un discurso que desde luego llama la atención sobre para dónde va a poner la prueba el barco de Dolores Corujo en este mandato. En primer lugar, ensalzó total y absolutamente la labor del presidente del comité de empresa Bonilla, Antonio Bonilla, diciendo que era un ejemplo de trabajo, de rigor y de resistencia. Y luego denostó, en cierto modo, muchos aspectos de la gestión en los centros actuales. Dijo que habían acabado las persecuciones en los centros, ni que fueran eso. Ni que se hubiera hecho aquí hay una especie de purga stalinista, ¿no?, en los centros turísticos, y se dejó desde luego habló de que se iban a acabar los enchufismos, el enchufismo a través de empresas de trabajo temporal, cuando no ha habido un solo enchufe de empresas de trabajo temporal, todo han sido procedimientos que se han seguido, que además están publicados en los boletines correspondientes, a través de concursos y de los procedimientos reglados que se siguen en las empresas serias y rigurosas para contratar a la gente siguiendo criterios de preparación, de objetivos además, de preparación, de estudios, de capacidad, y nada de enchufismos como el propio Bonilla, que fue enchufado él mismo, ¿no?, o la mayoría de los, muchos de los del comité de empresa, que que ahí está como entraron, ¿no? Y también llama la atención. Exactamente, por oposición y por concurso de méritos, ninguno. Yo lo único que sé es que cuando se habla de estas cosas hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque es que en los centros turísticos de antiguo... y la empresa, el partido que más gente ha enchufado... oposiciones, que no es lo mismo. El partido que más gente ha enchufado... La oposición tiene cuando era el carnet. Yo no digo funcionario, yo digo trabajador fijo. Pero el partido que más gente ha enchufado en los centros ha sido el PSOE y el PIL, con diferencia. O sea, que lo mejor que podía hacer la presidenta en este caso es morderse la lengua. Y el INAS, Y luego ya, sin hablar de la gestión económica, porque es que no habló de la gestión económica. Cuando los centros lo cogió el anterior gobierno, es decir, el gobierno de Pedro Sanginés, lo cogió los centros facturaban 18 millones de euros. A día de hoy los centros facturan 32 millones de euros. O sea, y los cogieron con pérdidas. Los cogieron con pérdidas, daban 700.000 euros de pérdidas. 700.000. Bueno, lo cogieron con 20 millones de pérdidas. No, pero digo anuales. Anuales. No, hoy digo día dan unos de beneficios, antes de repartos de canon, unos beneficios de más de 5 millones de euros. Entonces, ¿esta señora de qué está hablando? O sea, está hablando de volver al pasado otra vez, de volver a la gestión de Carlos Espino, colocando a Eva de Anta, que es un ejemplo además de buena gestora al frente de las administraciones públicas, y todo esto Astrid mira para otro lado, porque así no se meten en su... Lo de Eva de Anta todavía no está confirmado. Bueno, no hablo de Eva de Anta, hablo del discurso que dio ayer a los trabajadores la presidenta, donde ya está marcando terreno de lo que va a ser la gestión en los centros turísticos. Y lo digo para avisar de lo que se dijo ayer. Y ya está, nada más, no digo nada más. Bueno, de todas maneras, como todas estas cosas, hay que ver cuál es precisamente cómo va a llevarlo. Ayer dijo, después lo voy a hablar en la segunda parte, de las partes porque ayer estuvimos aquí con Dolores Corujo, estuvimos casi 40 minutos largos con la nueva presidenta del Cabildo, hablamos un poco de todo. Es verdad que nos enredamos o se enredó la tertulia en temas que no eran para estar tanto tiempo, porque nosotros queríamos hacerle
más una entrevista de preguntas-respuestas sobre muchas dudas que había y cosas que ella dijo en el propio discurso para que la pudiera aclarar, pero bueno, yo creo que estuvo interesante y algunas cosas importantes se dijo en eso. Lo vamos a tratar en la segunda parte y también decir, por cierto, que SICAR ha vuelto a pintar los famosos coches que pintaron en su día César Manrique. Aquí estamos viendo, esto fue una foto antigua, pues ha vuelto, ¿sabes qué se hizo hace unos años? Ha vuelto a sacar, pero los modelos nuevos. Una nueva edición con los modelos nuevos, en este caso, y bueno, ahí estamos viendo ya los coches nuevos que se van a repartir como coches de alquiler por todas las islas de ¿Te acuerdas cuando tú antes tuve el otro? ¿Eh? Yo tuve uno, sí. Sí, no, cuando lo estaban estrenando. Lo estaban estrenando. ¿Estabas tú contento? Nos dejaron uno. Como una gran hazaña. Este fue el primero, si no me equivoco, ¿no? Este fue el Ese primero. es el que está en la Casa Naría, ¿no? Ese es el que está en la casa, ¿no? Y después creo que hay una sorpresa que tiene más SICAR sobre temas de nuevos coches, en fin, relacionado con César Manrique, que ya iremos comentando a lo largo. Ya le están haciendo un homenaje de todas maneras con una pegatina. Que hay un interesante libro, bueno, la Fundación San Manrique nos ha regalado, en este caso de Leandro Perdomo Miteguise, que es una edición, selección y prólogo de Fernando Gómez Aguilera, donde se coge, aparte que es un trabajo bastante intenso de Fernando Gómez Aguilera sobre biográfico más que otra cosa, y interpretativo también, sobre el escritor, sobre Leandro Perdomo, que fue colaborador, por cierto, de esta casa durante muchos años, de Lancelot, y donde gran parte de los artículos que salen publicados, pues también vienen recogidos en los 6 o 7 años que estuvo colaborando de manera consecutiva Leandro Perdomo, con algún problema de salud que tuvo y que no le permitió escribir. De hecho, yo creo que Leandro escribía muchos artículos, había muchos que no eran de los mejores que salían de su mano, pero realmente hizo un esfuerzo tan extraordinario porque ya estaba muy mal de salud y él continuaba y venía, y yo recuerdo que siempre era muy agradable en aquella redacción de Lancelot llegar. Leandro Perdomo venía todos los viernes para darnos el artículo que después salía el viernes próximo, ¿no? No eran artículos de actualidad, sino costumbristas. Y bueno, yo creo que es un hombre, para algunos consideran, críticos literarios de Canarias, consideran que fue uno de los mejores costumbristas, sobre todo con su libro 10 cuentos y el puerto de la luz, escrito en los años 50. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, vamos a intentar hablar con el todavía consejero de Turismo y Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias, Isaac Castellano, 5 minutos nada más, y luego hablaremos ya de la recta final de los últimos temas que tenemos preparados. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al consejero de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias, en función en este caso, al conejero lanzaroteño Isaac Castellano. Buenas tardes, Isaac, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Mira, antes de nada hay una noticia, Isaac, que acaba de llegar, el comunicado de que finalmente se ha dado luz verde a la pasarela de Arrieta, una obra que creo que es de tu consejería, y por lo tanto hay 400.000 euros que ya se pueden por fin invertir en esa obra que llevaba, pues no me acuerdo, pero por lo menos 5 o 6 años con problemas, ¿no? Sí, esto es una obra ampliamente demandada, especialmente por el Ayuntamiento de Aría. Es cierto que ya el año pasado se presupuestó, pero por diferentes motivos, por autorizaciones pendientes relacionadas con costas, finalmente no pudo salir adelante, y una vez subsanadas pues todas las cuestiones pendientes que teníamos, afortunadamente en el día de hoy pues hemos podido iniciar ese procedimiento de adjudicación por el procedimiento abierto simplificado. Esto significa que a partir de este momento pues se abren 20 días para que las empresas que lo estimen oportuna puedan concurrir a este concurso, y si todas las etapas se cumplen con normalidad, estaríamos hablando de una obra que se podría iniciar
en torno al mes de septiembre de este año, una obra que tendría una duración de unos 5 meses y que sin duda va a suponer una mejora en el equipamiento de la playa, no solo en la pasarela, también estamos hablando de dotación de mobiliario y zonas de sombra para un mayor disfrute, una obra de la que sin duda podrán disfrutar tanto la gente los residentes en Lanzarote como aquellos que deciden visitarnos y por lo tanto contribuye a mejorar el destino turístico de la isla de Lanzarote. Bueno, en este sentido hay que decir que en la fotografía e infografía que nos envían, pues realmente hay un cambio sustancial de lo que es la obra actual y la que va a ser cuando se termine la futura, ¿no? Isaac, por cierto, antes de entrar en temas turísticos, bueno, ayer fue un buen día, fue el domingo realmente cuando se nombró, se cogió este título tan importante para Canarias, para todos los canarios, y sobre todo para lo que fue los primeros habitantes de estas islas, porque la UNESCO premiaba al Risco Caído y también a las montañas sagradas de Gran Canaria o en Gran Canaria como patrimonio de la humanidad. Estuvo usted presente en este acto, ¿no? Sí, además tengo que decir que fue un acto muy emocionante. Es cierto que las expectativas que teníamos con respecto a la consecución de este reconocimiento eran muy positivas, la delegación era optimista en este sentido, pero hay que reconocer que recibimos elogios por parte de los países intervinientes en el comité, que desde luego contribuyeron a hacer más emocionante el reconocimiento. Estamos hablando de un reconocimiento de prestigio. Para entrar en esta lista de patrimonio mundial hay que cumplir unos requisitos muy exigentes que no solo consisten en demostrar el alto valor cultural, sino además también poner de manifiesto la excepcionalidad del mismo. Y en este caso se valoró mucho el que se tratara de un legado cultural, de una población de origen bereber que vivió prácticamente de forma aislada durante más de un milenio en nuestro archipiélago, el caso único de pueblo de origen bereber que se desarrolló en un ámbito insular, y después también reconociendo ese legado que nos deja algunas manifestaciones que perviven hasta nuestros días, y desde luego pues ha sido pues un magnífico reconocimiento a ese legado que en muchas ocasiones ni la propia población residente pues tiene un conocimiento profundo del mismo, pero esto yo creo que va a contribuir a despertar el interés desde el punto de vista de la comunidad internacional, a profundizar en el estudio. Isaac, no, que te estamos oyendo con algún problema, no sé si es que estás en una zona con mucho viento o qué, se te va y viene un poco la voz, no sé si tendrás oportunidad de colocarte mejor, sí. Pero bueno, en cualquier caso, Isaac, vamos ahora a cambiar de asunto, a ver si un día te tenemos aquí y lo hablamos más amplio y tendido ya aquí presente en las cámaras de Lanzarote Televisión. Bueno, ya abandonas, creo que en los próximos días, pues tu consejería, como en estos 4 años. ¿Qué balance hace, Isaac? Pues desde luego yo hablaría de una experiencia intensa y satisfactoria. Es verdad que cuando uno echa la mirada atrás, siempre hay cuestiones que pueden ser mejorables, como todo en la vida, pero desde luego ha habido avances significativos en materia normativa. Hemos desarrollado la Ley Canaria del Deporte, la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, la Ley de Bibliotecas, innumerables normativas. Desde el punto de vista turístico estamos hablando de unos años que han sido absolutamente excepcionales, además con un trabajo reconocido por los profesionales con múltiples premios, en los que no solo hemos tenido buenas cifras de turistas, sino que además el impacto económico de los mismos ha sido realmente destacable. Hemos trabajado en materias como la conectividad. En materia deportiva, sin duda habría que destacar también el transporte de los deportistas para el desarrollo de diferentes competiciones. Las mejoras en movilidad sin duda han sido sustanciales y ayudan a superar muchas de las trabas con las que cuentan nuestros deportistas para desarrollarse desde el punto de vista deportivo, ya sea profesional o amateur.
Y en materia de cultura, yo destacaría el trabajo que hemos hecho por desarrollar una actividad transparente, con procedimientos abiertos de participación, de libre concurrencia, para el patrocinio de eventos. Lo cierto es que 2 años han dado para mucho. Yo se lo digo muchas veces a los compañeros. Parece que el tiempo, por un lado, pasa muy rápido, pero cuando uno echa la mirada atrás, pues se da cuenta de que han ocurrido tantas cosas que parece mentira que haya sido tan poco tiempo. Pues ya hablaremos, cuando termine, ya deje de ser consejero, haremos aquí una amplia entrevista sobre los pormenores, porque también tiene, quizás, en los aspectos negativos de que no han salido adelante, ha sido la famosa ley de residencia vacacional o de turismo vacacional, y también el tema, quizás, no sé si, de que quizás se empieza a notar cierta preocupación en el sector turístico, no tanto por el tema del gobierno de Canarias, por lo que está haciendo, sino por el temor de que pueda haber una bajada de turismo. Isaac, muchas gracias, hablaremos contigo ya de manera más detenida aquí en los estudios de Lancelot Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Isaac Castellano, consejero de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias. Bueno, hoy, si no me equivoco, Pedro, estaba previsto que Marci Acuña abandonara, renunciara a la alcaldía de Aría, ¿es verdad? Y así ha sido, ¿no? Ha sido hace ya muy poquito, ¿no? Que ya no es alcalde, y el viernes es la toma de posesión del nuevo alcalde, que salvo sorpresa mayúscula, no, lo siguiente va a ser Alfredo Villalba, ¿no? Se había dicho, no sé si ustedes saben, de que si renunciaba, Marci Acuña no podría volver a ser alcalde. Eso no es así, ¿no, Carlos? No es así. No es así. El otro día lo dije, alguien me desmintió, dijo que no era posible, que si renunciaba al cargo ya había perdido la baza. No, puede renunciar al cargo y ser alcalde cualquiera. Lo que no dejó claro el otro día en la presentación del pacto, el propio Marciano Acuña, lo que no aclaró es si él va a volver a ser alcalde. Si probablemente va a ser él o la segunda. Porque puede ser cualquiera de los 5 ediles de Coalición Canaria, y el pacto así lo prevé. Quien diga al partido será el nuevo alcalde. Está por ver si el Partido Socialista va a cumplir. Lo más normal es que cumpla, ¿no? Un pacto de caballeros donde, bueno, pues renuncia al cargo Marci, y cuando pasen 2 años, pues renunciará al cargo Alfredo, y lo más probable es que sea Marci, pero ahí está la duda. Es el mismo el que dice que van a estudiar la posibilidad, por si al partido le interesa a otro de cara al próximo mandato. Exactamente. Es por eso. Bueno, en cualquier caso, ayer Dolores Corujo estuvo aquí en la tertulia y habló sobre este tema, y vino a decir, entre otras cosas, que no se le había, porque Pepe Torres, el que fue alcalde de Aría, y en este caso aspiraba a hacerlo de nuevo en estas elecciones, está muy molesto con el Partido Socialista, porque creen que no se ha respetado un acuerdo tácito existente con el PSOE, de tal forma que él apoyaba al Cabildo a Dolores Corujo, y Dolores Corujo o el PSOE facilitaba que si daban los números él sería el alcalde. Dolores Corujo dice que eso no ha sido así, que ese acuerdo nunca se habló de que él fuera alcalde, sino que lo único, y reconoció que era su pacto preferente, era precisamente... Está la palabra de uno contra la palabra del otro. Lo dice Dolores Corujo, eso a mí... Yo me creo a Dolores Corujo, sinceramente. Vamos, por favor. No, lo que pasa es que nadie esperaba... Nunca ha sido pillada. Yo creo que nadie esperaba que fuera a ocurrir lo que ocurrió. ¿Tú no crees que se rebeló la Asamblea Local de Aría contra lo que mandaba el partido? Que el partido decía que había que pactar con Pepe Torres y hacer alcalde a Pepe Torres. Entonces Dolores Corujo no estaría diciendo la verdad, según esa teoría. No, Dolores Corujo lo que digo es que... No estoy diciendo que no lo haya dicho, ¿eh? Yo estoy diciendo que si se rebeló el Comité Local de Aría contra los mandatos de la dirección insular, significa que entonces había un acuerdo tácito. Porque si no, ¿qué rebelión hay? No, lo que yo me refiero es que, a pesar de que no se hubiera prometido por parte de Dolores Corujo expresamente a Torres Estinga que lo iba a hacer alcalde si el PSOE le daba los números... Esa cosa no se firma, Jorge. No, se dicen de palabras, obviamente. Digo que el acuerdo que dice Dolores Corujo, y yo me creo, es que se llegó a un acuerdo en el tal momento, de tal manera de que se iba a apoyar a Dolores Corujo, y que a cambio el PSOE apoyaría a Pepe Torres para ser alcalde. Lo que pasa es que se dio una circunstancia diferente, que el más votado
No, y que el más votado fue el PSOE cuando eso no era lo esperado. Yo estuve el pasado fin de semana, como dicen en Tenerife, comiendo por ese norte, y una lugareña de allí me decía, primero me preguntaba, claro, como no ve en televisión, cree que sabemos algo. Sobre el caso de Daría nadie sabe nada. Y entonces finalmente terminaba diciendo, con gran razón, dice que lo daría, el que lo entienda que lo compre. Y ciertamente no lo entiende nadie, no lo entienden los propios actores, lo va a entender el pueblo. Pero usted falló, usted dijo que iba a ser Pepe Torres. Que no, Bueno, pero todavía estamos en veremos. Todo el mundo puede equivocarse. No, yo no me equivoco. Eso es lo que decía Pepe Torres a sus íntimos y lo mantuvo hasta el otro día. No, lo decía. Es una broma, porque yo me equivoqué también. Yo también no me cuadra. A mí lo que no me cuadra es que haya una rebelión del Comité Local de Aría contra un mandato de la Dirección Insular. Eso es lo que no me cuadra. Porque entonces algo hay falla. Es decir, si el Comité Local de Aría hace lo que cree que debe hacer, que es firmar un pacto que haga alcalde, que es que se reparta la alcaldía con Coalición Canaria, y entonces la Dirección Insular, ¿qué decía? Que no, o que sí. Hay algo que no cuadra ahí. Yo creo que Dolores Cruzán en el fondo tenía un compromiso moral con Pepe Torres, es lo que yo creo, es mi opinión personal. Y estas cosas son mucho más fáciles de entender. Llegó a un compromiso, vio que al ganar el PSOE ya se le iba a complicar esta posibilidad, porque era evidente que no tenía mucho sentido que quien fue más votado, aunque fuera por tan pocos votos, pues renunciara para ser. Y más conociendo a una persona como Villalba. Si fuera otro candidato con menos complejidad y pero con de todas menos... formas, Pepe Torres con Villalba no podían gobernar, necesitaban más votos. No les daba. Sí les daba, ¿cómo que no? Les daba. 3-3, Ah, bueno, sí les daba. Claro, sí les daba. Es que eso lo hiciste tres partidos. Claro, exactamente, sí. No, yo lo que digo es que a mí no me cuadra esa rebelión interna dentro del partido en el norte. Eso es lo que a mí no me acaba de cuadrar, porque además estaba el run de que efectivamente había un acuerdo, y yo no estoy diciendo que Dolores Corujo no diga la verdad. De hecho, el otro día Alfredo Villalba dijo que tenían el plácito para firmar este acuerdo de la dirección. Y lo tenía, porque Dolores Corujo al final, vamos, es que tampoco hay que, es que es lógico, Dolores, visto que el Comité Local de Aría pues apostaba por no pactar con Pepe Torres si no era alcalde Villalba, pues tomó la decisión más... En el Partido Socialista nadie toma una decisión sin que pase por los órganos del partido. Y yo creo que, salvo un partido personalista, eso pasa en todos los partidos. Si no pasa por la dirección, todas las decisiones así de calado pasan por el filtro de la dirección. Yo lo que tengo entendido es que Dolores Corujo... Pepe Torres es alcalde. Yo lo que digo es que Dolores Corujo, con mucho sentido, creo que llamó en su día a Pepe Torres y dijo, Pepe, yo he intentado todo, pero es que yo no puedo ir contra mis propios... ¿Pero te dijo eso ayer? No. Lo que dijo ayer y otras cosas, vamos a oírlo ahora, porque yo creo que algunas cosas son interesantes. Habló sobre el tema del Museo Atlántico y de otras iniciativas que va a tomar en su mandato. La nueva presidenta del Cabildo de Lanzarote no tiene interés en cerrar el Museo Atlántico ni ninguna de las infraestructuras que se pusieron en funcionamiento hace unos años en la etapa de Pedro Sanginés. La socialista Dolores Corujo sí señaló durante la entrevista del Café de Periodistas que se tendrá que estudiar una por una y ver cómo se pueden mejorar. Mi interés no es cerrar, mi interés es mejorar. Y aquello que no es rentable, porque no lo es, porque la casa no lo es, porque el museo submarino no lo es, no es rentable para nada, es deficitario, como el islote de la Fermina, que ni siquiera sabemos el tipo de explotación, esa es una decisión que tenemos que adoptar, no son rentables y entrarán dentro del nivel de explotación de los centros, de su plan de viabilidad, que sí son rentables y que lo que no lo sea, pues será complemento a aquello que se quiere poner también dentro del circuito, pero he querido separar las unidades de la comunidad, los centros de arte, cultura y turismo de César Manrique, nada tienen que ver con el resto de complementos, estructuras turísticas, de museos, pero no es la interés de hacer desaparecer lo que existe, el islote de la Fermina, que próximamente habrá un convenio de cesión entre el ayuntamiento y el propio Cabildo, es decir, hay cuestiones que se han hecho que nada tienen que ver con la unidad de centros de arte, cultura y turismo, estarán dentro de los centros desde el punto de vista administrativo, pero desde el punto de vista del producto que se vende como unidad. Se saca fuera, digamos, de la publicidad, para entender. Por otro lado, la presidenta socialista se fijó como una prioridad aprobar el plan insular durante su mandato. Además, consideró de urgente necesidad dar respuesta a los problemas de las grandes infraestructuras que tiene Lanzarote en materia de carreteras y accesos al hospital y a Playa Honda. La conectividad, en este caso de Playa Honda, gravísimo, eso es uno de los puntos negros más importantes que tenemos. También el del Hospital General y también Macher. Sí. Tenemos un problema serio. En esos tres puntos digo como urgente.
como urgente. Por supuesto, ahora lo que tenemos que hacer es, primero, cuando se constituya el Gobierno de Canarias, mirar en la Consejería de Transporte y de Carreteras qué posibilidades tenemos nosotros acogernos en lo ya no comprometido, porque dentro de esas comisiones bilaterales, Cabildo, Gobierno de Canarias, no hay proyecto, pero sí, desde luego, lo vamos a conseguir. Nosotros tenemos que planificar en el tiempo, acogernos a ese plan de cooperación y presentar proyectos. Sobre el enfado de José Torres Estinga con el Partido Socialista, que consideró una deslealtad que estos pactaran con Coalición Canaria en Aría, Dolores Corujo fue clara al asegurar que no había acuerdo con la plataforma municipal de Aría para hacer alcalde a Torres Estinga, aunque reconoció que ese partido apoyó al PSOE en las elecciones al Cabildo. El acuerdo que a mí me hubiera gustado, desde luego, y además quiero ser clara, y por esa razón y por responsabilidad, lo que no puedes tener es un ayuntamiento bloqueado, y llegaron al acuerdo que todos ya conocen, pero mi voluntad era otra, pero no es cierto que nunca hubo un acuerdo para el ayuntamiento de Arrecife, siempre dábamos por hecho que si sumábamos, gobernábamos. Dolores Corujo no consideró duro su discurso institucional, donde gran parte del mismo lo dedicó a criticar los 9 años de gobierno de su antecesor. Cree que fue una radiografía muy fiel de la gestión de Pedro Sanginés. Bueno, esta fue una parte de la entrevista, la parte más de acción de las cosas que pretende hacer Dolores Corujo. Había el run que nada más llegar iba a cargarse de todo lo que era, digamos, la parte nueva de los centros turísticos que se había generado en la época de Pedro Sanginés. Ella ha hecho ahora una matización, dice que de momento no va, que su interés no es cargarse nada, sino verlo y ver no cómo... ponerlo en funcionamiento. ¿No? No, yo le entendí que sí, que va a seguir poniéndolo, se va a mirar a ver cómo se puede mejorar las cosas pero lo que sí lo va a sacar es fuera, digamos. Una unidad B. Sí, vamos a insistir que sigue ahora, van a asistir, para que todo el mundo lo entienda, los centros turísticos de toda la vida, los de Manrique, todos no son de Manrique porque el Cueva de las Verdes era de Soto. Pero bueno, yo digo los centros que se crearon hasta la muerte de César Manrique, y desde luego habrán unas, digamos, según ella definió, como una especie... ¿La segunda línea o tercera o quinta regional? No, que va a estar dentro de la administración, lo va a llevar la administración de los centros turísticos, pero que no van a tener, para entenderlo, categoría de centros turísticos. Sí. Que se refiere al centro de buceo. El centro de buceo se va a abandonar. Eso ya te lo digo, nos lo comentaron esta mañana, porque no es rentable. No es rentable. Dice que lo van a dejar ahí morir. No, digamos. Las estatuas van a estar debajo del agua, lo que no va a haber servicio, y el que quiere ir a verlas pues tendrá que tirarse al agua y verlas. Eso es lo que más o menos nos pudimos enterar esta mañana. Y después, con respecto a la Firmina, pues hay una parte en la que están de acuerdo, que es el tema vamos a decir, de la parte de las piscinas, restauración, etcétera, etcétera. Es el punto de vista que tiene el Partido Socialista, así, a grosso modo. Y lo que no ven tanto es el tema del centro tecnológico. Y después, ¿qué más centros hay? El museo, pues ya todo el mundo sabe lo que opina del museo. ¿También lo cerrarán? No lo sé, es decir, está abierto los laterales nada más, ¿no? Sí, pero que no seguirán con las obras. Hombre, yo creo que sí. ¿El Partido Popular tiene opinión sobre estos temas o no pincha ni corta? El Partido Popular, digo, que si tiene opinión sobre estos asuntos o no pincha ni corta. No tengo ni idea. Dentro del Consejo de Yo Gobierno. te digo más o menos a grosso modo lo que pudimos extraer. Yo creo que sinceramente que Dolores Corujo, es verdad que tiene presión y tal, pero Dolores Corujo yo creo que no va a cerrar nada. Dolores va a tratar de que funcione mejor. Haciendo memoria... De lo que ella entiende que no funcionaba, si ella cree que no funcionaba, pues intentará funcionar. Yo no creo. Cuando también oí el run de que iba a cerrar el almacén, vamos, y se rió porque dijo, pero bueno, ¿por qué disparate es esto? ¿Cómo va a cerrar el almacén? No vas a cerrar el almacén. César, eso es intocable. No, pero el tema eso es intocable. El tema de las estatuas sí que es posible que, como no dan los resultados que esperaban que ellos esperan que den, a mí me parece una aberración, porque tener unas estatuas de uno de los escultores, de los mejores escultores que hay ahora mismo dentro del panorama artístico mundial, tenerlas y dejarlas ahí morirse, pues la verdad, a mí me parece un poco... Pero bueno, morirse no, ya están muertas ya. No, pero dejarlas ahí abandonadas en el olvido... Pues, lo que es no prestar servicios por parte de los centros. Lo van a tener el barco, porque por lo visto el gobierno de Canarias, al cambiar de mandatario, pues va a preguntar por ese barco, porque por lo visto no estaba destinado a eso, y lo van a poner donde tiene que ponerse. Esa es la intención que tiene, por lo que me enteré yo hoy, ¿no? Ella lo que dice, y lo vimos, es que no tiene interés ninguno en cerrar, porque
ha parecido que la primera, Pero si en eso el no hay que primer cerrarlo, discurso... si eso no hay que cerrarlo, eso ya es quitar el barco de asistencia y una taquilla, creo que hay, y ya está. Bueno, eso no hay sí, que cerrar ya nada más. está hundido en tema. cerrarlo de alguna manera, vamos. Claro que sí. Y Pero, además a ver, lo del Museo oye, Arqueológico, usted tiene más memoria que yo. El Museo Arqueológico, que yo siempre tuve, me pareció siempre un desatino, pero son opiniones personales muy concretas. Pero el PSOE, en su momento, que gobernaba en coalición, votó a favor, ¿o no, Carlos? Digo, la eran obra, socios de la gobierno, compra, eran socios de y gobierno. votaron a favor, ¿no? En aquel momento. Luego se armó la escandalera que hemos escuchado en los últimos años, sobre todo, y cuando ya no estaba el PSOE en el gobierno, pero inicialmente votó a favor. Bueno, ya veremos lo que hace, el tiempo dirá. De Como momento, tantas y tantas cosas, es decir, la Cueva Bueno, de los Verdes, y hasta con la ley del con suelo. la Cueva de los Verdes decían que había que indemnizar. Y ahora verás cómo se lo van a comer con papas, no van a pedir la indemnización, van a llegar, se van a sentar con Camás y más ahora con su socio de gobierno, se van a sentar y van a decir, ¿dónde hay que firmar? Venga, firmamos un acuerdo. Y mientras han tenido un asunto que les ha dado mucho rédito político como arma arrojadiza para que el ciudadano vea cómo muchas veces los políticos utilizan este tipo de cosas para sacar votos y no porque realmente sea bueno para el pueblo. Y el ejemplo más claro es la Cueva de los Verdes. La Cueva de los Verdes ahora Loli Corujo no va a pedir 20 millones de euros, sino que se la va a envainar y va a firmar un acuerdo con el alcalde de Aria. bueno, un acuerdo que creo que va a aumentar del millón que había No, pero si al ya, 1.800.000. no, pero si ya el acuerdo que hay, el acuerdo es súper rentable para el Ayuntamiento de Aria. Si es que no hay más que coger, y las cosas no se puede hablar a la ligera, hay que cogerse el acuerdo y mirarlo, y ver los ingresos que ha tenido en el Sí, último pero año el siempre- Ayuntamiento. Todo es siempre mejorable, si tú quieres, Bien. si tú le quieres Bien, dar pero más que no dinero, diga que quiere 20 millones de euros de indemnización. No, lo que porque quiero se la va a decir envainar. es que lo que van a hacer es acortar el plazo, lo que a mí me han dicho, me lo han dicho de Daría, no Pero Dolores si yo no Cruz. me parece mal que lleguen a un acuerdo, si lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo, pero que no utilicen el tema de Aria, de la Cueva de los Verdes, como ahora más arrojadiza política, porque si luego te toca gobernar el cabildo, te lo tienes que comer. Bueno, por cierto, que Pablo Iglesias me parece que no va a estar sentado en el sillón del Consejo de Ministros que presida Pedro Sánchez. Al menos hoy, en la que se cree que puede ser una de las últimas reuniones, Enésima. es la cuarta oficial que mantienen, en este caso en la Moncloa, con Pedro Sánchez. No se ha avanzado ni un ápice. Es más, yo creo que ahora mismo en las redes, por lo que me han dicho, se están más criticando que otra cosa. Y por lo tanto... No, y porque Sánchez ya tiene tomado la decisión Se daba por de hecho. intentar el gobierno en solitario. Se daba por ello, ¿no? No tiene ya Creo más que que se lo tomado. dijo. Sí, pero no está en condiciones. Sánchez no tiene mayoría. No, sí, lo pero sabemos, Está actuando por como eso- si tuviera mayoría absoluta. No, pero lo que dice Pablo Iglesias, que yo creo que tiene algo de razón, es que Pedro Sánchez lo que quiere es elecciones. Claro. Sí, No, claro, porque les interesa demoscópicamente. Y no va a Claro. esperar ni a una segunda. No. Él va, porque con Rajoy hubo una segunda porque el PSOE después se abstuvo. No, pero yo sí en creo esta que, razón- yo sí en- creo que espera la segunda, porque casi por formalidad, si quiere, por formalismo. No, porque Pero- es perder tiempo. Bueno, ya veremos. Pero lo que sí creo es que efectivamente, lo que sí creo, no seguro, además si lo está diciendo todo el día, todo el rato, su asesor áulico, el señor Tesanos o Tenazos, como le decía García, como le decía Alfonso Guerra, en su momento cuando lo tenían también haciendo encuestas allí en la Moncloa en la época de Felipe González. Bueno, en Pues a la cara. cualquier caso parece que las cosas no están nada bien. Pedro Sánchez creo que ha jugado muy inteligentemente, ha puesto entre la espada y la Para pared. su Vamos a interés, ver. ¿te refieres Ha inteligentemente jugado para muy su inteligente interés? para su interés. Para el Partido Socialista, pero no para el país. Para el no Partido interesar al país. Socialista. No digo, para el es que no lo gobierno, Para no el para el gobierno, porque evidentemente los analistas internacionales ya de economía están diciendo que la economía se resiente si nos vamos a unas terceras elecciones prácticamente en 4 años, o cuartas Está elecciones. pensando en su sillón. Entonces, de eso todas sí. maneras, lo que quiero decir simplemente es que también Te saltaron el cuello. que si no apoya Ciudadanos al PSOE, a lo mejor para España no es bueno que gobierne el PSOE. Pero con ¿por qué Podemos. tenemos que descargar la presión en Ciudadanos? Que busque los apoyos Pedro Sánchez, Sí, que es pero el candidato. No le queda otro. Pero es que no ha intentado Podemos. hacer... Pero vamos a ver, ¿le ha ofrecido algo a Ciudadanos para que Ciudadanos le diga, venga, te apoyo? No. No, a ver, ¿tú no te acuerdas que Ciudadanos tenía un pacto con Pedro Sánchez hace 2 años? ¿Por qué Pedro Sánchez no le ha dicho a Albert Rivera, oye, Albert, ¿por qué no desempolvamos el pacto que teníamos y firmamos un acuerdo, y lo reeditamos y firmamos un acuerdo y tú me apoyas en lo que queda de legislatura y así sacamos el país adelante? Es que Pedro Sánchez no ha hecho ese gesto. Pedro Sánchez se ha comportado pensando nada más que en su sillón y en el poder y nada más. Y no ha hecho ningún gesto por pactar con nadie. Más que con los independentistas y con Bildu. Lo tiene complicado, pero yo creo que le beneficia a Pedro Sánchez, porque de ir a unas próximas elecciones, estas cosas siempre benefician al que está en el poder, como se ha ido demostrando
en las últimas elecciones, el aumento importante de votos, y va a perjudicar precisamente a Podemos. Por eso digo que va a estar entre la espada y la pared, y digo que es una estrategia, porque Podemos se lo tiene que pensar mucho el no votarle a Pedro Sánchez. Porque sigue en caída libre, además. Por eso digo. Además, damos por hecho que Pedro Sánchez va a arrasar. No, yo digo que vaya a arrasar. Ellos dan por hecho, pero es que a lo mejor se le vuelve la tortilla en contra. Bueno, o sea, pues se eso le el boomerang, mucho a lo mejor tira el boomerang y le da en toda la cara. Eso no se sabe, pero como está Podemos, no creo que vaya a mejorar mucho Podemos, sinceramente. No, Podemos no, pero a lo mejor suben el resto de partidos. No, pero el Podemos, pero por donde sube el PSOE es por Podemos. Hombre, lo que está claro es que puede pasar algo como lo que pasó a Pedro Sánchez, que era prácticamente un desahuciado político, y de buenas a primeras puso la moción de censura y ahora es el gran líder de este país. Pues puede pasar lo mismo, que yo supongo que es a lo que se agarrarán el resto de partidos. Puede salir ¿No? Pedro Sánchez yo sinceramente creo que si convoca elecciones, el PSOE aumenta bastante. No digo en 30, 40, pero... Lo dicen todas las encuestas, Jorge. Pero que por lógica, como vine diciendo, y muchos decían que exageraba, lo decía Oderreco y lo decía en público, que la ola que venía para Canarias y para toda España del PSOE era mucho mayor de la esperada. A excepción de Arrecife, que era una cuestión ya... Han cambiado cosas. Ya la gente no va a haber esa desbandada del miedo al voto a Vox. Ahora ya la gente sabe que Vox no es un riesgo para la democracia. Vox está cayendo. Y Vox está cayendo. Y va a subir, el PP también va a subir. O sea que... Y a lo mejor a Pedro Sánchez no le sale la jugada como él está pensando que le va a salir. Pero es que al PP a lo mejor le conviene también. Por eso. Pero le conviene a sabiendas de que va en perjuicio de Ciudadanos. Aunque después hay encuestas que dicen que no, que el Ciudadano es el que ganaría. Por traerlo a Lanzarote, ¿tú crees que el PSOE repetiría resultados en Lanzarote, volvería a repetir senador? Parecido. A lo mejor, parecido, a veces el electorado no está mimético. No necesariamente. Igual hay sorpresa. Y de repente va a haber una abstención de los tuyos, eso sí que va a arrasar, la abstención. Eso van a ganar. No, eso es habitual aquí ya. Carlos, gracias. Don Pedro, muchas gracias. Está usted hoy muy animado. Y también don Miguel Ángel. Nosotros no es una amenaza, volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.